y los sistemas de afrontamiento. Y bueno, Luchis está con nosotros, acompañándonos, es psicóloga, de formación psicóloga con enfoque transpersonal y también artista escénica. Ella es asesora y ejecutora de proyectos en temas de derechos humanos con enfoque de género, acompañante de personas y comunidades que han sido víctimas de diferentes tipos de violencias. Y aquí quiero comentar que ella hace ya más de como 15 años que acompañó la implementación del proyecto de acompañamiento a víctimas de violencias aquí en México, desde Colombia, porque Luchis es de nacionalidad colombiana, aunque ha estado unos buenos años aquí en tierras mexicanas también. Es facilitadora y acompañante de procesos de formación en habilidades para la vida, lúdica, pensamiento creativo, liderazgo consciente y gestión trascendente de las emociones. Ha acompañado también como psicóloga a través de metodologías de terapias expresivas, con técnicas de la psicología budista y sistémica, y por supuesto, su experiencia como actriz y trabajo teatro terapeuta fortalece este tipo de actividades. Aquí en los diplomados ha sido un elemento fundamental para ayudar a integrar aún más los aprendizajes que logramos. Pero, y con esto cierro, Luchi, me gusta que cuando ella se describe dice que es un aprendiz de la vida, en las relaciones con ella misma, sus hijas, su pareja y las diferentes formas de vida de nuestra casa común. Y está hoy con nosotros para compartir sus aprendizajes, lo que en la vida ha ido acumulando de experiencia y por supuesto para poder ir acrecentando este espacio de aprendizaje que busca formar docentes constructores de cultura de paz. Bienvenida, gracias por acompañarnos y te dejo la sesión. Aquí estoy pendiente para todo lo que se necesita. Creo que es un grupo muy participativo que tiene un interés muy genuino por aprender en la construcción de paz. Y bueno, seguimos creciendo juntos en este proceso. Gracias, Luchi. Bueno, Héctor, muchísimas gracias. Yo me siento en casa cuando llego a Inspire. Esta es una de nuestras casas, así que muchas gracias por esta invitación siempre. Y me da mucho gusto conocer los rostros de este diplomado, ver algunos rostros. A otros les invitaría a quienes puedan abrir la cámara. Yo lamentablemente no sé cómo quitar ese fondo que tengo bueno, de la organización. Entonces, bueno, lo voy a dejar, porque no sé cómo quitarlo básicamente. Me da mucho gusto poder conocer estos rostros. Hemos estado ahí detrás de cámaras también ayudando a que se geste este diplomado, así que me da mucha alegría poder como conectar con algunas y algunos de ustedes ya de manera directa. Y bueno, algunas alcanzaron a mirar el video de Cricri. ¿Quiénes de aquí son mexicanas o mexicanos? ¿Quiénes conocían esta canción? A ver, entonces las mexicanas y mexicanos, y seguramente también los colombianos y colombianas, habíamos escuchado esta canción de Caminito de la Escuela. ¿Quién seré yo? El que está llegando hoy. Soy el elefante, soy el gatito con mis hermanitos, soy la ballena que viene con... Soy el que va en patines corriendo, el que le pidió a Santa Claus los patines para llegar a la escuela. ¿Quién soy yo hoy? ¿Qué se nos ocurre responder sobre eso? ¿Quién es el que está llegando hoy a esta escuela? Porque esta es la escuela virtual hoy. Hoy todos estamos corriendo para llegar a esta escuela virtual. ¿Quién era yo hoy? Empecemos conversando un poquito sobre eso. En la canción de Caminito a la Escuela tenemos gatos, tenemos
elefantes, tenemos un montón de animalitos. ¿Quién seré yo? La tortuga con patines, sí, yo me identifico un poco contigo, Josué. Yo creo que yo fui la tortuga con patines y un poquito de maquillaje. Iba así como, ¿qué me hago? ¿Qué me hago mientras llego? ¿Quién más? ¿Quiénes más teníamos hoy? ¿O todos seríamos hoy la tortuga con patines? Es posible que para el día de hoy todos hubiéramos llegado como la tortuga con patines, corriendo para la escuela. ¿Y qué pasa cuando yo llego corriendo a la escuela? ¿Cómo llego? Cuando yo llego corriendo a la escuela, cuando yo soy la tortuga con patines que viene corriendo a la escuela, ¿cómo llego a la escuela? Les invito a que abramos los micrófonos y vayamos compartiendo un poco. Uy, Emanuel no le alcanzó, mira, está todavía corriendo para llegar a la escuela. Los patines los cambió por un carro. Muy bien. ¿Qué sentimos que pasa en cada uno de nosotros cuando llega a la escuela corriendo? Compartamos un poco de eso. Buenas tardes. Buenas tardes, La José. verdad es que no tuve la oportunidad de visualizarlo como espejo. Ujú, Solo recordé cuando era niño a Gabilondo Soler y a toda la familia Soler, a toda la familia de actores, ujú, y de que este hombre se haya enfocado en los niños. ujú. Y fue lo que yo lo asocié con lo que él representaba. No me identifiqué con ninguno de los personajes de Caminito de la Escuela, no lo asocié. Si lo hubiera pensado, pues me hubiera ubicado con alguno de ellos de seguro, pero no lo visualicé. Pero si hoy tú fueras la tortuga, ubícate en este personaje, la tortuga. Si tú hoy fueras la tortuga, José, que viene corriendo en patines hacia la escuela, ¿cómo crees que llegas? Pues yo creo que no traería patines, tomaría el tiempo para llegar. O Tomaría sea, tiempo. sí, no llegaría corriendo en patines porque me daría miedo andar en patines. Nunca me gustó andar en patines, en moto, en algo que representara riesgo. No soy de los que corren, soy de los que caminan, que Ah, toman su prefería no ir tiempo. corriendo. Preferiría no ir corriendo, tomar mi tiempo y llegar a tiempo. Llegaría emocionado, llegaría contento, llegaría feliz de estar en la escuela. Todavía recuerdo una poesía de la escuela, ¿no? Bandera mía, bella bandera, tuya es mi vida entera. Hoy que soy niño desde la escuela, lleno de orgullo, mi canto suena. Canto la imagen clara y perfecta de tantos hombres que en esta tierra por ti trabajan, piensan y sueñan. Bandera mía, bella bandera, tuya es mi vida entera. Entonces, como que me fascinaba a mí la escuela. Hubiera llegado a tiempo, no hubiera llegado tarde. De Qué hecho, el diplomado maravilla. no ha llegado tarde ninguna vez, ni he faltado, ni me voy antes de tiempo. Trato de estar siempre allí. Qué maravilla. Entonces podríamos decir que este José es de la especie de los juiciosos, de los que llamaríamos en la escuela el niño obediente y juicioso, entre comillas, el ideal de cualquier maestra o maestro, entre comillas, ¿no? Entre comillas, porque soy un poco travieso y bromista. Soy Ah, muy bromista. Pero en el tema del estudio soy muy comprometido. Pero en lo demás soy bromista, soy juguetón, soy un poco travieso. Tengo mucho sentido del humor y soy muy optimista. ¿qué pasa cuando un alumno como José, que podríamos decir es uno de los 5 gatitos juiciosos, que llegan a tiempo, que hacen la tarea, que llegan así, pero maravillosamente listos a la escuela, se encuentra con otro de los que siempre llega tarde corriendo? Daniel decía, se encuentra con la tortuga cansada y sudada. ¿Qué era Daniel? ¿Qué pasa cuando ellos dos se encuentran a la llegada de la escuela? Pongámonos ahora sí en la postura de maestras y maestros. Viene el niño muy bien preparado y otro que viene apenas raspando para llegar a que no lo regañen por llegar tarde. ¿Qué hago yo como maestra o maestro? Somos el cuadrito que no encaja.
Claro. ¿Y cuántos cuadritos habrá que no encajan en nuestra escuela usualmente? ¿Este video lo vimos todos? ¿Cuántas veces yo en mi vida soy, como maestra, como rectora o como catequista, el cuadrito que no encaja? Yo como administrador, a veces soy el cuadrito que no encaja. José. Bueno, yo creo que el reto que tiene el maestro es identificar la potencialidad de la tortuga o del gatito o de la jirafa, porque cada uno de ellos tiene características que le favorecen y le perjudican, porque uno puede ser muy acelerado, aparentemente muy irresponsable, pero es hiperactivo, puede ser creativo, puede ser de los que empujan más, el que yo no, o sea, muchas veces las virtudes que tenemos en un contexto se vuelven defectos en otro. Y creo que en la escuela uno tiene que descubrir cómo capitalizar las características. A veces al niño más violento lo pones a cuidar la clase y cuando lo pones como jefe de la clase, él asume otro rol totalmente diferente. Deja de ser agresivo y se vuelve un recurso en lugar de un problema. Entonces creo que ahí sería cuestión de ir entendiendo cómo manejar los inadaptados, aparentemente desadaptados, y encontrar el recurso de cada uno y cómo capitalizar lo bueno que tiene cada uno. Sería lo que yo pensaría en eso. Muchas gracias, José. Sí, yo animo a las demás voces, primero que abran sus cámaras, él le agradezco que tengas tu cámara abierta, Marilu, sí, y quienes puedan poner su voz y abrir su cámara, lo agradezco muchísimo. Marilu, te escucho. Mira, si prendo la cámara se me va a cortar. La puedo poner para saludarlos, Vale. pero tengo muy mal internet. ¿Desde dónde estás tú, Marilu? Ahora estoy bueno, yo vivo en República Dominicana, soy mexicana, pero en este momento me encuentro en Los Ángeles, California, pero en el lugar donde estoy no tengo buena recepción. Vale, apaga tu cámara también. Los saludos. No, nada, me llamó la atención, estaba yo, ahí lo comparto, no lo comparto. En cuestión de, yo fui una de las niñas que mayormente llegaba tarde a la escuela. Me encantaba la escuela, pero llegaba tarde, porque me levantaba tarde y no alcanzaba. Y vivía a 2 bloques de la escuela, o sea, y siempre llegaba corriendo y llegaba tarde. Entonces, el recordar este canto, pues me trajo otra vez, ¿verdad? Porque yo lo escuchaba mucho. Agradezco mucho a una de mis profesoras que me decía, tú eres, me decía, tú eres tan inteligente como fulanita de tal. Y fulanita de tal era la más inteligente del salón. Entonces me decía, tienes que tratar de llegar más temprano y hacer mejor tus tareas y etcétera. Yo se lo agradezco mucho porque dicen que las comparaciones no son buenas, pero en ese momento ella al compararme con la más inteligente del salón, al decirme que yo era tan inteligente como ella, me recuerdo que me cambió la vida porque empecé a echarle más ganas, a llegar más temprano, ¿verdad? En esa parte. Y por otra parte, también recuerdo que hubo varias ocasiones en que me dejaban parada. O sea, el castigo era, llegas tarde, te quedas de pie, para que y éramos varios que llegábamos tarde. Entonces nos quedábamos de pie para que todo el mundo viera que llegábamos tarde, para que nos diera pena y llegáramos temprano la siguiente vez, ¿no? Eso no me gustaba mucho, no, a mí no me gustaba, pero bueno, ahora pues yo digo, bueno, fue mi tiempo, fue mi momento el que me tocó, pero sí, creo que el rescatar esos momentos nos ayuda ahora a poder ser más tolerantes y conscientes con los niños
en este momento ahora con el trabajo de los niños, porque podemos buscar nuevas maneras, ¿verdad? No todos tenemos que entrar, es buscar qué está pasando en tu vida, porque si las maestras se hubieran puesto a preguntarme, se hubieran dado cuenta que en mi familia había conflictos y que yo muchas veces no dormía porque estaba en temor, y entonces siempre hay una razón. Y a mí ahora que trabajo con niños, necesito eso, estar alerta. Y pues sí, para no cometer los mismos errores. Gracias. Gracias a ti, Marilu. Fíjate que ahí estás justo cruzando con el tema del cuadrito y con el tema que hoy queremos hablar, que es la violencia en la escuela y los impactos que a nivel psicológico, social, emocional, físico y espiritual genera esa violencia en la escuela. En el caso de esta tortuga que llegaba siempre tarde a la escuela porque no tenía patines, era que no se los podía poner, porque la tortuga llamada Marilú no era capaz de ponerse los patines porque en la noche los escondía, porque estaba muy asustada, muy asustada. Le daba mucho miedo en la noche, entonces no podía dormir. Y como esa tortuga no podía dormir por la noche, al otro día no lograba despertarse a tiempo. Y entonces la escuela, que no hablaba con ella, que nunca le preguntaba lo que tenía que hacer ni cómo tenía que hacer, sino que simplemente le daba órdenes, decía, tienes que llegar a esta hora. Pero la escuela nunca supo que Marilu era una niña que no podía dormir y que no podía llegar a esa hora porque no podía, porque estaba muy asustada, aunque viviera a solo 2 casas de la escuela. Ella no podía llegar. Y la escuela no solo la violentaba imponiendo en el horario en que tenía que llegar, sino que además luego la reprimía doblemente, exponiéndola ante los gatos que llegaban muy juiciosos y muy a tiempo, ante los elefantes, ante los cocodrilos, ante todos los otros que llegaban muy juiciosos y a tiempo. Ella era expuesta. Y entonces ya no solo la escuela la agredía, ya no solo la institución, sino que también la maestra. Había sido agredida por sus padres la noche anterior. Había sido impactada por la violencia que había vivido en esa casa. Y luego fue agredida por las normas de la escuela, que también la impactaron porque no le preguntaban cuál era la mejor hora en que podía llegar. Y luego fue agredida por la maestra, que la exhibió públicamente para que ella junto con los otros que llegaran tarde aprendieran cómo tenía que ser. Y luego fue violentada por sus compañeras y compañeros, que también se burlaban y aplaudían cada vez que ella llegaba tarde y seguramente le hacían la mofa. De pronto un día la maestra le dijo que ella era la mejor de la escuela, tan inteligente como la mejor. Y eso cambió la historia de esta tortuga. No sé, ¿qué creen ustedes que habrá pasado en esta misma historia con los otros elefantes, con los otros gatos, con las otras tortugas, con los cocodrilos que había en ese lugar? El día que la maestra le dijo a Marilú, aunque llegues tarde, mira Marilú, eres la más inteligente. ¿Qué habrá pasado con los otros? ¿Qué creen ustedes? Elia, estás hablando, pero no te escuchamos. La envidia, yo me imagino la envidia. El por qué ella que siempre llega tarde, cómo va a ser la más inteligente. Habrá unos que habrán sentido envidia, así es. ¿Cómo así? ¿Que llega tarde? La regañaron y ahora dicen que es la más inteligente. ¿Cómo así? ¿Qué más puede haber pasado? ¿Qué creen? Y puede empezar ahí el conflicto del bullying. Podría ser que le hagan bullying porque no se vale ser tan inteligente y llegar tarde, porque la escuela dijo que eso no se podía. ¿Qué más creen que puede haber pasado? ¿Alguna otra reacción entre los otros animalitos de esa escuela? Porque en la escuela habían muchos tipos de animales.
Puede ser que había unos que efectivamente hicieran bullying y regañaran, pero había un ratón con espejuelos, había un león, había monitos. Hola. Hola. Yo creo que a lo mejor coraje, o sea, llegas tarde. Yo que llegué temprano y ella que llegó tarde es más inteligente que yo. Yo que me levanté temprano y que me esmero. Y ella que llega tarde es más inteligente que yo, es más capaz que yo. Sí. O sea, yo sentiría coraje, ¿no? Despierta O rabia, impotencia, ¿no? coraje. Ujú. Cierto, cierto. Beatriz. Yo creo que cambió la narrativa de fondo, porque pudo haber hecho que algunos niños ahora contaran la historia distinta de Mariluno. En este caso, hubo algunos niños que entonces ya se dieron cuenta que tenía talentos y que no solo se distinguía por llegar tarde, que esa característica no era su peculiaridad más representativa, sino que realmente se distinguía porque tenía pensamiento crítico, era resolutiva, perseverante. Y creo que de fondo eso nos falta promover en el interior de todos nuestros grupos, ¿no? Cambiar las narrativas y contextualizar que cada niño es una historia distinta y que de fondo están luchando con sus propias historias, ¿no? Porque cada uno tiene un contexto distinto. Alguno tiene cuestiones más favorables, otros más desfavorables. Y creo que si nosotros como docentes nos damos cuenta que les cambiamos la narrativa y todo el grupo le cambia la narrativa, pues muy seguramente, como le pasó en este caso a nuestra compañera, podríamos estar en entornos muy distintos, ¿no? Si nosotros transformáramos estas narrativas de fondo. Gracias, Beatriz. Le vamos a dar la palabra a Lili y vamos a seguir conversando. La idea de este espacio es que hagamos un ejercicio de conversación en el que realmente podamos co-construir este conocimiento hoy. Lili, y pasamos a algo más. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es mi primera vez, voy entrando a la clase, a todo esto, entonces, pues me da muchísimo gusto estar con ustedes y tener la oportunidad. Yo creo que, para empezar, no todos los circulitos son iguales, ¿verdad? Entonces, los circulitos, a lo mejor todos eran circulitos, pero tenían colores distintos. Así es que, desde ahí, no todos van a tener la misma reacción. Tal vez algunos sí se sientan desplazados, etcétera, además, pero tal vez para otros sea una forma nueva de mirar. Tal vez para otros se les abra un panorama diferente. Tal vez para otros sea como un espejo. Si él fue volteado a ver o ella fue volteada a ver, tal vez yo también pueda ser volteada a ver en algún momento. Yo no soy maestra. Como tal, no soy docente. Fui maestra, pero de prepa hace muchos años y fui catequista de niños muchos años y ahora me dedico mucho a la cuestión de la cultura de la paz con otras cuestiones. Entonces, mi interés en eso es esto. Pero he trabajado con mucha gente y con muchos niños y es esto, el niño que es rechazado, generalmente, cuando es volteado a ver, es todo lo que necesita. O sea, el solo hecho de ser volteado a ver y ser escuchado, le cambia no solo su forma de ser, y eso cambia también a la vez el clima del salón, de todos los que están ahí. Entonces sí, es muy, muy, muy importante. Muchas gracias, Lili. Entonces, fíjense como una sola acción hecha por la maestra que modifica lo que históricamente se ha realizado en la escuela, genera una serie de reacciones que vienen como en cadenita y que a veces son acciones muy positivas, muy bien valoradas por algunos, y a veces son acciones muy negativas y muy mal valoradas por otros. De esto vamos a hablar con mayor énfasis en la siguiente clase, donde vamos a plantearnos la importancia de la acción sin daño. Y hoy quiero invitarles a que veamos este otro aspecto de la vida de la escuela que tiene que ver con
eso humano que a veces se nos pierde por estar conceptualizando acerca de lo que tendríamos que hacer y que ser dentro de ella. La invitación para el día de hoy, a propósito de los cuadritos que vimos, y en un rato vamos a seguir retomando el tema de los cuadritos y de los animales, que son solo metáforas con las que podemos jugar en cualquier edad. Esto no es un asunto de niños de preescolar. Porque si yo voy a la universidad, en la universidad también encuentro muchos monos, muchos orangutanes, muchos cucarachas, muchos pingüinos que están dentro de la universidad y que no saben qué hacer ni por qué llegaron, y otros que llegan con toda a hacer la vida. Y en lo mismo en el grupo de catequesis, no importa en dónde esté, esos humanos todos somos diferentes y esa historia que cargamos es la que impacta o es la razón por la que se impacta o no de determinada manera en la escuela. Yo quiero invitarles entonces a que hoy veamos el tema de los impactos de la violencia en la escuela, preguntándonos qué es eso que nos afecta, qué es lo que nos afecta de la violencia. Porque decimos, no, pues es que obvio, la violencia nos afecta porque como dan golpes, pues claro, a uno le duele y entonces nos afecta. Sí, pero ¿qué más? ¿Qué más me afecta más allá del golpe? Fíjense que nada más en este cuento que sale de esta historia que acabo de construir con ustedes, había un montón de afectaciones. Nos afecta que la maestra mire más al otro que a mí. Nos afecta que la maestra no se acuerde que yo llego tarde todos los días, pero yo soy buena estudiante. Nos afecta que la escuela no piense en que el horario para mí podría ser diferente, que podría haber más flexibilidad. ¿Y cómo nos afecta eso en la vida? ¿Cómo afectó a la protagonista tortuga de esta historia? Que hoy está en Estados Unidos, pero es mexicana y ayer estaba en no sé dónde. ¿Cómo la afectó? Ella dice positivamente. Para ella el impacto fue positivo, esa acción de su maestra fue positivo. Pero tal vez para otro hubiera sido negativo y empiezo a cogerle bronca y hago bullying. ¿En dónde nos afecta eso? ¿En qué partes de nosotros? ¿Qué partes físicas de nosotros se ven afectadas ante la violencia? ¿Y hasta dónde nos llega a afectar esa violencia? Y para eso, para poder dialogar de eso, yo quiero invitarles a que primero pensemos en la escuela. ¿Qué es la escuela? Esta imagen, ¿representa para ustedes la escuela? Hablemos un poquito de eso. ¿Qué vemos ahí? Pues sí, es una estructura, pero para mí yo he aprendido que la escuela es donde hay alguien que quiere. A veces estoy con los niños abajo de un árbol y no necesariamente es una estructura como tal, así como nos la imaginamos una escuela, ¿no? Pero la escuela, pues puede ser en aprendizaje, en la naturaleza, Ujú. Entonces Sí, no se podríamos encierra. decir, sí, esta estructura física representa la escuela, pero la escuela es más que esto. Pues, La exacto. escuela incluye, ¿quiénes son estos? ¿A quiénes vemos ahí en esta imagen? A los actores, Personas. a los A los alumnos y a los actores, maestros. a los alumnos y a los maestros. La escuela también son ellos. Es la estructura, pero también son las personas, alumnos y maestros que están ahí. ¿Y esto? ¿Qué representa esto? ¿Quiénes son estos? ¿O estos no son de la escuela? ¿Estos son de Sí, otra parte? los administrativos. Los administrativos, los que están ahí escondidos, que no tienen ni rostro, ¿no? Y que están allá escondidos, la contadora, la secretaria. ¿Y él hace parte de la escuela? Sí, también, muy ¿Cómo hace importante. parte de la escuela? Cuando pensamos en la escuela, ¿también pensamos en él? ¿En ellos o ellas? Sí, no estarían en las instalaciones adecuadas.
limpias, en orden. Pero pensamos en ellos cuando hablamos de violencia en la escuela. Yo solo las- Generalmente no. No, Y ellas, ellos, ¿quiénes son? ¿También son parte de la escuela? Sí. pues los padres de familia. Los padres de familia. Es más fácil pensar en ellos que en ellos, ¿verdad? Cuando decimos la escuela, pensamos en estos, o en estos, quizás más fácil que en estos, o que en estos, pero también ellos, que no son nombrados, son parte de la escuela. Vamos un poquito más. Esto, ¿también es la escuela? ¿Qué vemos en esta imagen? El transporte escolar. El transporte escolar, ¿qué más? El ambiente, la zona donde está. La zona donde está. El señor de la bicicleta que pasa todos los días por ahí, el que vende los dulces en la esquina, la señora con la que se negocian los fotocopias que tienen que sacar los muchachos, el que vende la mercancía buena y mala. ¿Ellos también son parte de la escuela? Los árboles, el parque que tenemos al lado, ¿también es parte de la escuela? El barrio de enseguida donde viven los marginados o marginadas, o donde viven las ricas y ricos, ¿es parte de la escuela? Sí. Sí. O donde tenemos a los ricos y a los pobres en el mismo lugar, ¿ellos también son parte de la escuela? Vamos a mirar una última imagen. Para mí la invitación es siempre pensar en el mundo como la escuela, porque este pedacito de acá nunca señala lo que realmente está pasando acá. Cuando hablamos de escuela, estaríamos invitados, y para poder hablar de impactos bio, psico, socio, espirituales, necesitamos hablar de todas estas relaciones que hay entre todas estas formas de la escuela, en todas estas tipos de la escuela. Y ahora quiero invitarles a que también pensemos en de qué violencia estamos hablando cuando hablamos de esa escuela que tiene este montón de formas, de estructuras, es decir, de qué violencia creen ustedes que estamos hablando. Y aquí les voy a pedir a que nuevamente abran sus micrófonos y se permitan conversar. ¿Qué tipos de violencia conocemos en la escuela? Ojalá voces que no hayamos escuchado todavía. El silencio. Ay, yo apenas estoy llegando. Buenas tardes, se me hizo tarde. La pregunta nada más es para confirmar. ¿Estás preguntando qué tipo de violencias se pueden dar en las escuelas? Sí, esa puede ser una forma. Bueno, pues las violencias que se pueden dar en las escuelas pueden venir de diferentes personas antes que nada, ¿no? Puede ser por parte de los maestros, puede ser de los compañeros, puede ser incluso de padres de familia, pueden ser violencia física, violencia emocional, violencia psicológica. Se puede dar fuera del aula o se puede dar también dentro del aula, ¿no? La violencia estructural, que tiene que ver mucho con el tema de la posición social, puede ser la exclusión, la discriminación, el bullying cuando es entre estudiantes, ¿no? Que pueden ser, pues agresiones sistemáticas, violencia verbal, incluso violencia digital, puede darse también el ciberacoso, la violencia institucional que tiene que ver con un sistema educativo que a veces pueden perjudicar a los estudiantes, incluso al propio personal,
no sé, falta de protocolos, revictimización, castigos humillantes. Muy Es bien, Candy. Muchas gracias. Has hecho una muy buena, muy buen resumen de lo que sería las violencias de las que estamos hablando en la escuela. Y esto es supremamente importante que lo pensemos, porque frecuentemente reducimos nuestro pensamiento a las afectaciones de la violencia asociadas a lo que hoy es famoso, el bullying, y ahora de novedad, el ciberacoso. Son como nuestras formas de pensar en violencia, ¿no? Cuando decimos violencia, sí, claro, es que el ciberacoso. Sí, es que el bullying. Pero ¿y esas otras violencias de las que no se habla? Estas que estás diciendo, la violencia institucional, la violencia que son invisibles, las violencias estructurales por exclusión, por pobreza, de esas casi nunca hablamos. Y esas también impactan a nivel biopsicosocio espiritual a nuestra escuela, entendida como un todo. Entonces yo traigo aquí dos formas en que se describe la violencia según, digamos, entidades de alto impacto en el mundo. Y la UNESCO nos dice que las formas que puede adoptar la violencia, o esto nos lo decía hasta noviembre del 2024, es que la violencia escolar se refiere a la violencia física, psicológica y sexual. Puede adoptar diversas formas que pueden incluir castigos corporales, abusos, agresiones sexuales, acoso escolar, ciberacoso, comentarios con connotación sexual, riñas físicas y violencia psicológica por parte de compañeros o adultos, como burlas dañinas, insultos y exclusión o denegación de recursos. ¿Qué se queda por fuera aquí? Se nos quedan por fuera las violencias invisibles que tú, Candy, lograste referir bastante bien. Esta violencia invisible de carácter estructural, esta violencia invisible de carácter institucional, que no nombramos porque es como si no existiera. En ese sentido, traigo también una opinión ofrecida en el blog de Justicia Cotidiana por el Gobierno de México en el 2016, que nos dice que la violencia escolar se entiende como toda agresión realizada dentro del ambiente de las instituciones educativas, la cual puede expresarse de distintas formas por los actores que conforman la comunidad escolar. Fíjense que aquí hay una expresión mucho más amplia de la violencia que aquí. Aquí estamos hablando de una comunidad escolar. Aquí pareciera que solo estamos hablando de personas entre sí, pero no como una comuna. Aquí en el Gobierno de México en el 2016 nos decían no se reduce a la violencia o a la agresión que se comete entre estudiantes. También involucra actores como padres de familia, maestros, directivos, personal administrativo. Yo quiero invitarles a que hoy hagamos el ejercicio de pensar en los impactos psicosociales de la violencia desde allí, entendiendo la escuela como un todo, pensándonos no solo en el alumno y estudiante, que es el lugar en el que más pensamos, sino en la escuela vista como lo planteábamos en las primeras imágenes. ¿Vale? Teresa y Yamasa. Sí, creo que estoy como un poco confundida porque nos habían dicho en clases anteriores que había una diferencia entre la violencia y me parece que los conflictos. Entonces, aquí propiamente como que nos hablaron de violencia cuando se usa la fuerza para transgredir al otro, algo así más o menos recuerdo. Entonces, aquí ya estamos hablando de violencia cuando se agrede a las personas de cualquier modo, como que creo que me estoy haciendo bolas, no sé si. No, estás haciendo una muy buena apreciación, Teresa. Efectivamente, un conflicto no es un acto de violencia. Un conflicto es una discusión que existe, una diferencia que hay entre dos personas que se puede resolver de manera violenta y o de manera pacífica o de manera no violenta. Pero un conflicto es simplemente una diferencia.
¿sí? Cuando hay violencia, cuando esa diferencia se resuelve de manera agresiva y transgrede los derechos, las necesidades, las capacidades del otro. ¿Estamos? Sí, ya me pusiste en contexto, gracias. Pero ojo, Candy nos decía justamente, hay violencia institucional, de esa que es invisible, de esa que no se ve, porque hay violencia institucional que pasa porque a nadie se le dijo lo que tenía que hacer hoy y todos llegan a hacerlo porque yo dije, porque así lo dice la norma, porque usted porque no leyó lo que se le había advertido que tenía que leer. Eso es un acto violento transgresor, no es un conflicto. ¿Sí? Un conflicto es cuando la maestra dice, oiga, señor rector, discúlpeme, usted tiene razón, así lo decía la norma, sin embargo, yo como docente tengo derecho a que usted me lo recuerde y conversemos acerca de esta diferencia. Si yo solamente tenía que leérmelo, pero cuando el rector no da opción de leer, cuando simplemente dice hay que hacer, el rector, el secretario y la profesora no da opción, es violencia institucional, porque no tuve chance de resolver este conflicto. Cuando a la tortuga de la clase de la compañera costarricense, me disculpan que no recuerdo su nombre, no le preguntan por qué llegó tarde al colegio. Cuando sistemáticamente ella viene tarde al colegio, eso es violento. Es violencia institucional porque nunca a ella le preguntaron, nunca hicieron un acuerdo con ella de, oye, ¿qué te estaba pasando? Otra cosa hubiera sido que la niña pueda conversar y decir, es que tengo una situación difícil en casa, me cuesta madrugar, no sé, negociemos. Es cierto, yo tengo que cumplir esta orden, es verdad, la tengo que cumplir. Pero por favor, ten presente esta otra realidad mía y entonces negociemos a ver qué podemos hacer. Y puede ser que el colegio le diga, mira, no, esta ley no se negocia. Esta es una ley que no se puede negociar. Pero el solo haber sido escuchada, el que la tortuga hubiera sido escuchada en el miedo que tenía, ya genera un impacto diferente para ella. ¿Estoy siendo clara con lo que estoy planteando hasta acá? ¿Está claro para ustedes? Sí. Vale. Vamos entonces a hablar de los impactos psicosociales. Y para hablar de los impactos psicosociales, vamos a tomar en cuenta que todo tipo de consecuencia física, emocional, comportamental, mental, relacional, medioambiental o espiritual que se genera en las personas, en las familias, en las comunidades y en la sociedad, producto de un hecho traumático, es un impacto psicosocial. Es decir, sé que para hablar de impactos psicosociales hay que ponerse unas gafas muy grandes. Hay que ser como la araña que tiene las gafas puestas para ser capaz de mirar a todas las aristas del sistema. Hay que tener esta capacidad de poder ser un poquito tortuga, un poquito león, un poquito cuadro rosado, un poquito círculo amarillo y así, ser un poco de todo para poder agarrar digamos, el nivel de las dimensiones que tiene un impacto, que tienen los impactos psicosociales. Son consecuencias físicas, emocionales, mentales, comportamentales, relacionales, en todos los ámbitos de la vida humana o del ser. También los impactos psicosociales, no por ser tan amplios, son una cosa difusa, no. Los impactos psicosociales son perfectamente medibles y caracterizables a través de estrategias de valoración cualitativa y cuantitativa. Porque si un día se le hubiera hecho una entrevista a la niña preguntándole a nivel cualitativo, oye, ¿qué cambió en ti después de que la maestra dijera que tú eras buena? Seguramente podría estar contando esta historia y sería un caso positivo. Y si a otro niño, al niño que sintió envidia, se le hubiera preguntado qué pasó, también se había podido hacer una estrategia cuantitativa o cualitativa para entender lo que le estaba pasando a él. Siempre los impactos psicosociales son medibles y caracterizables. Necesitamos bastante imaginación y creatividad para lograrlo, pero siempre lo son. Y es muy importante que desde los colegios tengamos esta intención de realmente nombrarlos, porque cuando no se nombran es como si no existieran.
El tipo y el nivel de los impactos depende del tipo de hecho violento que se ha vivido, de la historia personal de cada una de las personas que está allí. Porque fíjense que en el caso de el niño que llega siempre temprano, claro, su historia personal es: yo hago un montón de esfuerzo para llegar, yo me paro temprano, ¿cómo es posible que ahora premien a esta que no está haciendo lo que el colegio dice que hay que hacer? En cambio, la historia personal de la otra es: por fin alguien me prestó atención, por fin alguien entendió que yo no puedo llegar a tiempo porque es que no dormí anoche. Entonces, el tipo y el nivel de los impactos depende de la historia personal de cada uno y también del tipo de hecho violento que se vive. Depende de cómo viven las familias y las comunidades el mismo hecho y de los recursos que tenían las víctimas de la violencia en el mismo momento en que el hecho violento ocurre. Porque puede ser que, por ejemplo, no sea ahora una tortuga, sino el cuadrito rojo. El cuadrito rojo del corto que vimos tiene una historia que le permitió entender que el otro círculo, perdón, el círculo rojo, tiene una historia que le permitió entender que no había que cambiar el círculo, sino que había que ensanchar la puerta. Tenía recursos suficientes, sabía abrir puertas y no solo empujar círculos. Y como tenía recursos, aunque el hecho violento era el mismo, a uno se le ocurrió hacerlo diferente. Por eso los impactos psicosociales tienen que ser medidos con estas diferencias individuales y aprovechando los recursos locales. Los impactos no son solo negativos, hay muchos impactos positivos en relación a un mismo hecho violento. Cambian a lo largo del tiempo. Algunos se pueden reducir o se minimizar, otros se transforman y otros desaparecen. Pero la memoria de esos impactos siempre prevalece. Les pido un momento que necesito revisar algo que está pasando atrás. Bien, hasta ahí estamos comprendiendo qué son los impactos psicosociales, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O algún comentario? ¿Avanzamos? Yo quiero hacer un comentario porque, bueno, ahí si quieres, Teresa, que comente y ya luego yo me sumo. ¿Vale? Iba a decir que hasta ahorita todo bien. Bueno, yo comento, a mí me resalto toda esta conexión y que hace rato hacían la pregunta, ¿no? De violencia, conflicto e impacto de la violencia, ¿no? Como lograr hacer esta distinción, es interesante, ¿no? Porque si lo vamos colocando cada uno de estos elementos en sus distintas casillas, creo que la estrategia de atención puede ser diferente, ¿no? A mí eso se me hace muy iluminador, ¿no? No todo el conflicto es violencia y no toda violencia tiene la misma consecuencia, ¿no? O el mismo impacto. Hasta ahí era el comentario que quería realizar. Gracias, Héctor. Bien, para este siguiente momento yo quiero pedirles que antes de pasar a esta reflexión, cada uno piense en esa historia de violencia que identificó cuando miraron los cuadritos. Quienes miraron los cuadritos, y si no en cualquiera otra, una historia de violencia, ojalá reciente, que ustedes conozcan en el contexto escolar, que es a partir de la cual vamos a hacer o vamos a intentar hacer este siguiente análisis. Cuando cada uno tenga ya un hecho concreto, como violento, concreto, levante la mano para yo saber que ya más o menos todos estamos.
Un hecho violento que yo conozca o una situación violenta. José ya tiene un hecho violento concreto. Sí, yo mencionaba hace unos días una noticia de mi estado, de Baja California, México, aunque yo radico en Chiapas ahorita, en Palenque. Mencionaba el caso de un niño que otro niño, desconozco la manera en que lo agredió, pero el niño cayó, se golpeó la cabeza. Parece que el maestro hizo bien el protocolo de solicitar ayuda, lo envían a la revisión médica, lo revisan, lo mandan a casa y el niño tiene convulsiones en la noche y muere, y al que hacen responsable es al maestro. Al maestro las instituciones lo hacen responsable por no haberlo ayudado, pero él cumplió con el protocolo, entonces no se vio de dónde viene la agresión, por qué viene la agresión, si el niño fue agredido porque él era agresor o fue agredido porque era víctima, era maltratado, falló la institución médica, o sea, ahí hay un problema de violencia, donde se buscan culpables, y la cuerda se rompe por lo más delgado a veces, y se atropella al justo para proteger a otros y resolverlo de una manera más sencilla, entre comillas. Entonces creo que el tema de la violencia escolar es un tema tan complejo porque tal vez hay carencias en todos los ámbitos, en la familia, en el mismo estudiante, en la misma institución, en el maestro que va a cumplir con una responsabilidad. Y entonces sería un tema de resolver, perdón que alguien me estaba tocando en la ventana, de resolver el tema de la violencia, de todos sus matices complica tanto que a mí se me hace un mundo tan complicado cómo encontrar vertientes de solución, porque todo el mundo debería estar comprometido y si no lo está, ¿qué pasa? Y si no les importa a los demás, ¿qué pasa? ¿mande? Qué buena pregunta. Y si no lo están, ¿qué pasan? Porque sí, estamos imaginando que todos estamos comprometidos, pero ¿y si no? ¿Y si no? Así Gracias, es. Josué. Vamos a dejar, José, este caso. Me alegra que lo traigas y lo vamos a tener ahí presente para los siguientes ejercicios que vamos a hacer. ¿Alguien más tiene un caso de violencia concreta que diga aquí, digamos, me gustaría analizarlo, este caso me gustaría analizarlo, o que lo podamos mirar en conjunto? Sí, actualmente estoy acompañando a Antonella Velázquez Castro, una alumna de una institución privada en Morelos, el Instituto Gestalt de Cuernavaca, que es un instituto donde dan formación a personas que dan para formarse como licenciados en desarrollo humano, psicoterapia y todo esto, ¿no? Entonces resulta que se da un conflicto que no se supo manejar de manera correcta, ¿sí? Llega un comunicado por parte de la Secretaría de Salud a la escuela y prohíben la venta de alimentos chatarra. Antonella es una chica que siempre ha querido ser pues independiente, ayudar a sus papás con los gastos y de dinero que ella recaudaba vendiendo cuernitos, chapatas y algunos dulces en esta institución, pues bueno, ella tenía el permiso de la directora y de la escuela. Cuando llega este comunicado, la mandan a llamar y le dicen que ya no puede seguir vendiendo chatarra. Entonces, Antonella se da la vuelta y se estaba ya yendo para su salón, cuando de repente dice que pues se desconcertó porque ya no sabía si iba a poder seguir vendiendo, si no la iban a dejar de seguir vendiendo, o qué sí podía vender o qué no podía vender. Entonces ella se regresa a la dirección y le pregunta a Angélica, a la asistente de la directora: oye, Angie, no me queda claro qué es lo que sí puedo vender o qué no puedo vender. Y en eso la directora le grita desde el fondo: ya te dije que lo veas con Juan, que es el administrativo y esposo de la directora, ¿sí? Pero se lo dice en un tono de molesta, de gritar. Para todo eso ya se habían venido acumulando ciertas
acciones o desplantes de la directora hacia Antonella. Antonella dice que siempre sintió como un rechazo por parte de la directora, ¿no? Como que la evadía, de repente pasaba y saludaba a todos y a ella se la saltaba, o ella llegaba y le decía, hola directora, buenas tardes, buenos días, y la ignoraban. Entonces, en ese momento yo creo que la rebasó el grito, además de que venía con un tema muy delicado. Recientemente, pues, había sufrido una cirugía muy fuerte donde perdió a un bebé. Entonces ya venía ya muy tocada emocionalmente y ese grito como que le detonó enojo y le gritó a la directora que qué vergüenza que ella, siendo directora de un instituto donde se supone que se trabaja para darle acompañamiento a las personas que están en situaciones de vulnerabilidad emocional, se comportara de esa manera, ¿no? Que le daba mucha vergüenza decir que estudiaba en ese instituto cuando la propia directora no era capaz de respetar a los alumnos y que no era la manera en que ella se debía de conducir hacia sus alumnos, que hay maneras, que hay formas para poderlo hacer y que a la directora le faltaba educación. Entonces se volteó y se fue a su casa, ¿no? Después de este altercado que tuvo con la directora. Y lo que hace la escuela es que 2 o 3 horas después le mandan por WhatsApp un mensaje donde le comunican que está suspendida y que no se presente a la escuela hasta nuevo aviso. Para eso faltaban 8 semanas para que ella concluyera su carrera como licenciada en desarrollo humano. Pues no llega el aviso de cuándo se va a reincorporar. Ella intenta ir a la escuela para ver cuándo puede regresar a la escuela y le prohíben el paso y le dicen que no va a volver a pasar la escuela, no te queremos aquí, ¿no? Y ahí se desata una serie de situaciones, se le detona un trastorno de ansiedad, una depresión profunda. Me buscan para brindarle acompañamiento como terapeuta, como abogada, tengo una maestría en Derechos Humanos. Empezamos a trabajar, ¿no? Con este tema de Antonella, ¿sí? Mencionando el tipo de violencias que se estaban suscitando, pues en este caso. Pasó todo lo que es febrero, marzo, no habían respuestas. Empezamos a trabajar y meter documentos, ¿no? La queja ante derechos humanos, hasta la Secretaría de las Mujeres, Fiscalía, que andan muy lentas por muchas situaciones, ¿no? El tema es que ella ha sido objeto de revictimización. Cuando vemos que no hay respuesta por parte de las instituciones, se sugiere, yo les sugiero abrir esto ya públicamente a través de redes sociales, ¿sí? Hacemos un comunicado visibilizando lo que está pasando en este instituto y la violencia que está viviendo Antonella. Y obviamente se le manda este comunicado a las autoridades, a la Secretaría de Educación, a la propia gobernadora del estado. Ante esta situación que para ellos, los del instituto, se les desborda porque no esperaban este movimiento digital, buscan rápidamente a través del Instituto de Justicia Alternativa tener una reunión con Antonella, ¿no? A esta reunión acude ella con su mamá, se sientan a negociar a ver cómo pueden solucionar esta situación. En ningún momento da la cara a la directora, en ningún momento se le ofrece una disculpa pública. De hecho, la condicionan a que baje todos los comunicados que estaban en redes sociales, que porque le estaban afectando a la escuela y a sus propietarios, que incluso tenían que haber contratado guaruras porque temían por su seguridad, que ya no estaban matriculando alumnos, que porque el comunicado de Antonella les había dañado moralmente. Entonces, ellos miran nada más los efectos, pero no están mirando lo que realmente a Antonella está pasando, ¿no? Entonces, amenazan de que si no los baja, pues que no iba a haber negociación. Para eso dice Antonella, pues no los voy a bajar, ¿no? Porque a mí no siento que me estén realmente reconociendo, no hay una reparación del daño. Y se levanta muy molesto este hombre y abandona la mesa de negociación. Llega una segunda reunión. Perdóname, Candy, discúlpame, vamos a detenerlo ahí. Vamos Sí. a detenerlo para
simplemente tomar este caso como un ejemplo, ¿sí? Claro. Digamos que los detalles del caso nos los vamos a ahorrar por ahora. Muy bien. Quiero invitarles a que con este caso y el de José, pensemos ahora si cada uno de ustedes es un actor distinto. Es decir, Candy hoy está contándonos este hecho violento desde la postura de la psicóloga que atiende a Antonella y de la defensora de derechos humanos que defiende a Antonella. Si existiera aquí la madre de la directora, ¿cuáles son los impactos que tiene a nivel psicosocial este hecho violento en la madre de la directora de la escuela? Si estuviera aquí la señora que no supo qué responder cuando le preguntaron, cuando Antonella se devuelve y no sabe qué responder, está ahí en el centro. Ella, ¿cómo está impactada ella en este momento? Si estuviera aquí un compañero de la escuela de Antonella, ¿qué tipo de impactos tiene a nivel psicosocial ese compañero o compañera? ¿Cómo sería la historia si la estuviera contando la madre de la directora, el compañero de Antonella, la señora ¿qué estaría contando cada uno? ¿Qué estaría contando o qué está viviendo hoy el hijo del maestro que está hoy en la cárcel porque un niño muere en el lugar? ¿Sí? ¿Qué están contando los árboles que viven ahí cerquita de ese espacio, que están cerquita de la escuela donde está Antonella? Y que fueron cerrados, fueron amordazados con cuerdas para que alguien no entre. ¿Qué historia cuenta cada quien desde el lugar desde donde se vive ese acto de violencia? Entonces, para definir el tipo de impacto, necesitamos pensar desde cuál lugar yo estoy parada o parado. Y si me voy a parar desde el lugar de la cultura de paz, tendría que ser capaz de mirar todos los ángulos de la historia. Por supuesto, si soy la abogada defensora, entiendo, Candy, cuál es tu lugar y lo estás haciendo perfectamente bien. Pero si este no fuera tu lugar, sino que fuera el lugar desde la cultura de paz, tendríamos que incluir a todos estos otros actores también. Entonces, siempre necesitamos poner en el centro a las personas. Necesitamos pensar en la edad y el contexto en el que nacen y al que pertenecen estas personas, que Candy nos ha hecho un buen ejercicio de análisis acerca de la historia de Antonella, pero desconocemos la historia de los demás y las demás que también pertenecen a esa escuela. ¿Qué está pensando la gente del barrio que está en esa escuela y que todo el tiempo tiene que escuchar eso? En fin, ¿desde cuántos ángulos podríamos mirar este impacto? Entonces, para hablar de el tipo de impacto, cuando estamos en las personas, necesitamos pensar en el impacto físico, sí, en lo que pasa en el cuerpo. Hay cambios de peso, hay problemas pulmonares, hay presión arterial diversa, hay dolores musculares o estomacales, hay problemas de pulmones, en fin, hay muchas afectaciones. ¿Qué está diciendo el cuerpo de Antonella y qué está diciendo el cuerpo de la compañera de Antonella? ¿Cuántos han perdido el sueño? ¿Cuántos han dejado de ir por temor para pasar al impacto emocional? ¿Cuántos ya no quieren o están furiosos con la directora? ¿Cuántos están señalando con rabia o con miedo o con euforia esta situación? ¿Cómo está la mente del esposo de la directora que no alcanzó a reconocer el hecho porque Antonella simplemente se devolvió? ¿Cuáles son las ideas que están todo el tiempo torturando la mente de este señor? ¿Cuáles son las ideas de paranoia que ahora tiene porque va a resultar, quién sabe cómo, encarcelado como el hijo, como el maestro? ¿Cómo están pensando la madre de los compañeros de ese niño, de ese lugar que fue golpeado, ¿no? ¿Qué está diciendo? Incluso, ¿qué está diciendo ese lugar donde cayó el niño? Ese territorio, esas piedras que recogieron a ese niño. ¿Qué están hablando? ¿Cómo ha cambiado los comportamientos del lugar?
¿Quiénes quieren irse del lugar, salir corriendo? ¿O quiénes se quedaron quietos y no saben qué hacer? ¿O quiénes hablan y hablan de lo mismo todo el tiempo? ¿Quiénes se están culpando y lacerando a sí mismos todo el tiempo por esto que ocurrió? ¿Quiénes se aislaron? ¿Cuántos están enojados con Dios? ¿O están solamente poniendo todo en manos de Dios para que Él todo lo resuelva? ¿Cómo han cambiado las relaciones en ese tipo de personas que están implicadas en este hecho violento? Pensar en los impactos psicosociales es una invitación a pensarnos en la historia que hay más allá de la historia, en eso que difícilmente podemos mirar inicialmente porque no la logramos, porque estamos únicamente puestos como circulitos amarillos o azules o rojos y se nos olvida que el mundo es arcoíris y se nos olvida que no solo somos circulitos, sino que podemos ser triángulos, e incluso cosas sin formas o cosas cuánticas que no somos. Esa es la invitación acerca de la mirada del impacto biopsicosocial, y a mí me gusta agregar a esta mirada del impacto biopsicosocial, esta mirada biopsicosocioespiritual de las situaciones violentas que ocurren más allá de las personas y que impactan a la escuela. Y me gusta hacerlo así porque a veces se nos olvida que estamos en un mundo que es nuestra casa común. Este mundo es la escuela realmente. Este planeta es la escuela donde aprendimos a ser humanos. Es aquí, a este planeta al que llegamos, en el que aprendimos a ser humanos. Ese es el mayor aprendizaje que tenemos. Entonces, ¿cómo estos humanos que vivimos en este mundo aprendemos a hacer la paz con el mundo en el que vivimos? Y desde ahí les invito entonces también a pensar en los impactos que puede tener un cambio en una estructura física. ¿Alguien recuerda algún cambio violento en una estructura física que haya generado impactos violentos en otros? ¿O se les ocurre si no lo recuerdan de manera real? No todos al mismo tiempo. Estamos todos, me inquieta un poco no ver las caras. Piensen, ¿Podrían ser los cambios en las estructuras después de un temblor, por ejemplo? por ejemplo, ¿cómo sería eso? Pues en México, después del temblor del 17, pues hubo muchos edificios que cayeron y eso pues provocó gran incertidumbre, ¿no? Ujú. ¿Y cómo impacta eso, el que haya caído un muro de la escuela, cómo impacta a las personas? Pues impacta emocionalmente, principalmente, ¿no? Fue un tema emocional. Por ejemplo, aquí en México, pues hubo escuelas que se cayeron, niños que quedaron atrapados. O sea, sí fue un tema bastante fuerte. Y pues sí, generó impacto físico en las personas, impacto emocional, no sé, a nivel anémico, biológico, muchas cosas, ¿no? Vamos a tomar que no hubiera sido a causa de el terremoto, que digamos es un hecho natural, ¿sí? Que hubiera ocurrido lo mismo, pero lo que se daña es una pared, mancha en una pared de una escuela con el nombre de alguien, un graffiti que dice algo feo acerca de alguien. ¿Cómo afecta eso el entorno a nivel de impacto psicosocial? ¿Cómo afecta eso al entorno? Un graffiti grosero en la pared de una escuela. Pues empieza a cambiar la visibilidad de la gente para con el espacio, ¿no? Es decir, no sé, uno no ve una pared lisa o con algún arte de la misma manera que una pared llena de grafitis, ¿no? Por ejemplo.
o si este graffiti va dirigido hacia alguna persona, pues podría incluso generar alguna situación de, no sé, de violencia en contra de la persona, ¿no? Tal vez no precisamente violencia física, pero sí el hecho de hablar de la persona, ¿no? Aquí como, es que ya vieron, es que esto, el otro, ¿no? José. No sé, me imagino que todos han oído del síndrome de la ventana rota. Cuando hay un edificio solo y está intacto y está en perfecto estado, pero basta que alguien tire una piedra y rompa un vidrio para que luego alguien más pase y le haga otro daño y después otro y luego alguien empieza a acumular basura enfrente y se empieza a normalizar el deterioro o el de usar ese lugar, acabarlo de destruir, se normaliza la violencia contra algo, porque no hay quien lo pare, no hay quien lo revierta, no hay quien lo corrija. Y cuando en una, cuando en una escuela se puede normalizar la violencia, se puede normalizar en una familia o se puede institucionalizar. Entonces, ¿qué pasos tenemos que hacer para detener el síndrome de la ventana rota? Para decir, esto es común, pero no es normal. Es común, pero no podemos aceptarlo como normal. Entonces, ¿qué mecanismos vamos a desarrollar para revertir el síndrome de la ventana rota? Y es muy importante aquí, de veras, físicamente pensar cuando alguien rompe una ventana y esa ventana genera que luego llegue el basurero, que luego llegue al barrio, lleguen los que duermen en la calle. Entonces, ese colegio empieza a ser señalizado y después de haber sido hace 30 años un gran colegio, porque recuerden que el territorio tiene memoria, se convierte en el patito feo de todos los colegios del sector, porque a nadie se le ocurrió que lo que había que hacer era tratar de recoger a la historia de ese colegio y ver cómo llegó a ese primer momento en que lo que había pasado era que se había roto una ventana que no se había corregido. ¿Sí? Los cambios ambientales también generan impactos muy profundos. Cuando empezamos a abusar de los celulares, cuando empezamos a abusar de toda esta tecnología, pues claro que el cambio climático afecta el lugar donde estamos. Y entonces las dinámicas que tenemos con el lugar donde vivimos también se afectan, ¿sí? Se afecta la manera de pensar y de sentir cuando siempre llovía y ahora nunca llueve. Se afecta la manera de vivir cuando de enfermarnos o no enfermarnos, cuando antes esto era siempre seco y ahora resulta que siempre es húmedo. Y entonces, este impacto que se va generando, también es importante incluirlo en la mirada de los impactos biopsicosociales cuando hablamos de la violencia escolar. Cuando hablamos de la violencia escolar, es también importante pensar que las distintas dinámicas que hay afuera de la escuela, en el territorio, nos afectan. Cuando ya los padres no trabajan en el río pescando, sino que ahora se tienen que ir a trabajar a las minas, porque lo que llegó fue una empresa que todo lo trabaja con las minas, pues entonces los hijos de esas escuelas también llegan diferentes. O los chicos que antes trabajaban no sé, en la tienda del barrio, ahora tienen que trabajar siempre en los Oxxos, porque solo hay Oxxos en los que se puede trabajar, y entonces la relación cambia. El territorio cambia en la medida en que la relación con la escuela cambia en la medida en que el territorio también cambia. Cuando se rompe el paisaje que teníamos, cuando ya no puedo mirar todos los días la flor, sino que ahora me toca ver puras estructuras de cemento. Claro que llego a la escuela diferente. Si yo era un niño que creció en una escuela donde el parque era un gran espacio de juego, y ahora 5 años después soy el mismo niño en el que el parque solo tiene cemento, o ya no hay parque porque decidieron que tenían que meter nuevos salones o nuevas estructuras, pues claro que mi forma de estar y de ser en el territorio también, en la escuela también cambia. La cultura, el arte, la tecnología, la religiosidad generan un montón de cambios en nosotros y es importante pensar
en esta lógica de que en la medida en que nos pensamos sistémicamente y podemos ver la gran red en la que cohabitamos, los impactos biopsicosociales a los que tenemos que atender son mucho mayores que el bullying o el acoso cibernético. Son muchas las variables que necesitamos atender. Yo quiero dejar hasta acá para que se vayan a descansar, a no ser que haya alguna intervención importante. Vamos a darnos unos 10 minutos de descanso y volvemos. ¿Alguien tiene algo que sea muy importante decir en este momento? ¿O nos vamos al descanso? 10 minutos, si te parece, Luchis, y regresamos. Vale. Listo. Vale, ya estamos aquí de nuevo. ¿Cómo nos fue en ese descanso? Quiero invitarles a que se estiren un poquito ahí donde están. Vamos a hacer un ratico de estiramiento para continuar. Nos queda como media horita nomás. Vamos a aprovechar esta media horita. Pero les invito a que pongan la energía ahí en el cuerpo. Vamos a mirar cada uno qué movimiento necesita hacer. Y les invito a que expandan los brazos y se abracen. Como agradeciéndose por este momentico de relajación que se dieron, estos 10 minuticos de respiro. Vamos a llevar una mano al corazón y otra al ombligo y vamos a hacer varias respiraciones rápidas y profundas. No demasiadas, unas cuantas como para activar el cerebro. Entonces lo vamos a hacer así. Y les invito a que coloquen las manos una contra otra y acaricien sus ojitos, su cara. Y se llamen a estar aquí. Ya estoy aquí de nuevo. Ya estoy acá de nuevo conmigo, en este espacio. Es un minuto para venir al cuerpo y caer, aterrizar aquí a este lugar. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en este espacio? Quisiera escuchar algunas reflexiones, ojalá referidas a eso que viene pasando en ustedes. Seguramente me dice Héctor que son personas que tienen una experiencia de trabajo en la escuela. Entonces quisiera escuchar reflexiones que hayan surgido en torno a su propio oficio, las experiencias de vida que ustedes tienen y los momentos de violencia que han vivido. ¿Cómo se están viendo iluminados por esto que estamos conversando hoy? Unas 2 personas que nos comenten algo sobre esto y nos vamos a trabajar en grupos un rato. Está todo muy confuso. O está todo demasiado claro. Comentarios, por favor. Bueno, yo en el ámbito educativo tengo solamente he fungido como observadora. Yo soy coordinadora de una institución de asistencia privada. Entonces, en cuanto vi el video de los círculos y el cuadradito, pues identifiqué algunas situaciones. Por ejemplo, aquella niña, nosotros tenemos asesorías educativas no formales. Entonces, identifiqué, por ejemplo, la situación de una niña que la tutoreaba a su abuelita, ¿no? Entonces, resulta que en la escuela la trataban muy bien, o sea, todo normal. Pero en cuanto a la maestra se enteró que estaba asistiendo a otro lugar a tomar asesorías para que la apoyaran en la tarea, le empezó a tratar diferente. ¿De qué manera? Pues la exhibió que no podía hacer la tarea, que por eso tenía que buscar ayuda, pero que ahí tampoco lo hacía bien, o sea, le empezó a buscar situaciones,
que no iban, o sea, no lo había hecho la maestra, por lo que me cuenta la abuelita, y las empezó a realizar cuando ella buscó ayuda, porque la abuelita no la podía ayudar en las tareas, ¿no? Entonces yo identifiqué un tipo de violencia, ¿no? Porque la niña empezó si ya estaba empezando a leer, pues se vino abajo porque la maestra le afirmó que no, es que no sabes leer, es que te está costando más trabajo leer ahorita que cuando no ibas a las asesorías. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero así muy, muy puntual. Y el otro también, aquí atendemos también a adultos mayores. Entonces, en un principio venían los hijos a dejar a los adultos a realizar la actividad de física, ¿no? Entonces, poco a poco empezaron a dejarlos ir, a dejarlos llegar solos, los descuida, o sea, y otros, sin embargo, pues o sea, les llevaban su suéter para que no salieran sudando, o sea, las dos situaciones, las dos contrapartes, ¿no? El que los venían a dejar y ahí ya que se fueran solos, ¿no? Y la otra que demasiado cuidado y decirles, ¿sabes qué? Sí, no, sí vas a ir, pero ahora que te acompañe fulanita de tal o así, porque si no te vas a lastimar. O sea, cuando ellos expresaban, los adultos mayores, en una ocasión una señora expresó, dice, es que este es mi espacio seguro, dice. Yo aquí me siento bien porque no me están limitando en que si me puedo mover y no me puedo mover, y yo lo estoy haciendo a mi ritmo. Entonces, a mí me gusta ser independiente. Entonces, eso como que también, esa parte, pues los hijos no la veían, pero también era una forma de violencia, ¿no? Y eso cómo repercute en que ellos entonces ya no se sienten capaces o con las mismas capacidades de seguir haciendo lo que hacen, o sea, ejercicio. ¿Por qué? Porque entonces todos los están cuidando, no, que si te haces así, te va a pasar algo en la rodilla y todo. Cuando ellos se sienten bien haciendo la respiración, o sea, no tanto el impacto del ejercicio, sino la respiración, el poder estar en un lugar en donde se les acoja, donde se les escuche. Eso es lo que yo identifiqué y la forma en cómo afecta, pues sí afecta en Estrellita, que es la niña que pidió ayuda para él, le está costando más trabajo el volver a retomar su ritmo de lectura que llevaba, y sí lo estaba haciendo bien. Y en los adultos mayores, pues impacta porque dicen, bueno, entonces si mi hijo dice que no puedo hacer eso es porque no puedo, y ya no lo intentan, se desmotivan, les bajan el autoestima, etcétera. Gracias. Y aquí, Gisela, a ti como coordinadora de esa institución, ¿cómo te afectan estos hechos? Pues es que esa parte cuando lo platican y así, pues también sí siento que la necesidad de apoyarlos, ¿cómo? Escuchándolos en un primer momento. Posteriormente, pues si tengo el acercamiento y la confianza con la persona que siempre va a dejar, o sea, que va a dejarlas así, me doy la oportunidad de escuchar también a esa persona, escuchar su punto de vista, porque a lo mejor ella está viendo algo en casa que yo no veo, ¿no? Y entonces, pues es la escucha activa solamente y motivarlas ya sea para que al maestro o a la persona que le está dando seguimiento, platicarle también la situación para que él pueda ayudarla de una mejor manera. En cuanto a los adultos mayores, hago lo mismo con la instructora, le platico más o menos la situación, pero le digo que también, de acuerdo al ejercicio, ella pregunte o ella se acerque para decirle si así le lastima, cómo le va mejor o así, solo eso. Entonces, fíjate, Gisela, que cuando tú dices yo en la institución educativa he estado solo al margen, es como si te estuvieras anulando de la institución educativa. Y cuando hablas de tu papel, es súper fundamental. Eres de estas invisibles en el espacio, ¿no? Pareciera, ¿no? Como estas personas que están ahí haciendo todo el tiempo, no se nota lo que hacen, pero va y conversa con la maestra, va y habla con el hijo de la señora, va y escucha a la señora, está calladita en su oficina, metida allá en su cubículo, pero además ella también se ve afectada, se ve impactada porque a ella también el pensamiento le carcome, oiga, ¿qué voy a hacer para que la niña esté mejor? Ahora la maestra, quién sabe cómo se va a sentir, ahora empiezo a sentirme más triste porque la niña está triste, en fin, también estas, y lo quiero hacer notar, Gisela, porque
lo planteas como si no estuvieras y resulta que nos cuentas la manera como sí estás en el lugar y como realmente es importante tu presencia en la institución y el trabajo que haces. El trabajo que les quiero invitar a que hagamos ahora es a partir de, como reforzando esta mirada. Un mismo hecho violento afecta de muy diversas formas a las personas, sus relaciones y el entorno en el que habitan. Un mismo hecho violento, es decir, el que menciona, tenemos 4 hechos violentos que nos han mencionado. El niño que es tirado por el precipicio, que cae al precipicio. La chica que es expulsada de su escuela por no comprender una situación. Los adultos mayores que, bueno, esto no llega a ser un hecho violento, pero lo vamos a tomar como un ejemplo, que de alguna manera son cohibidos por sus hijos para hacer el ejercicio que la institución las plantea, son violentados por sus hijos. Y la niña que al ser ayudada, cuando su maestra es ayudada sabe que es ayudada, es señalada por su maestra, ¿sí? Tenemos al menos esos hechos. Seguramente hay muchísimos que ustedes no se atreven a narrar o no identifican, pero que los tienen ahí. Ese hecho violento, si yo soy la niña, me impacta de una manera. Si yo soy la madre de la niña, me impacta de otra. Si yo soy la coordinadora de la escuela, me impacta de otra. Si yo soy el entorno en el que habita esa niña o ese adulto mayor, también soy impactada de otra manera. Y distintos tipos de hechos violentos afectan de distintas maneras a una misma persona. Es decir, puede haber sido ya violento para el maestro que percibió la situación, que su alumno cayera por el precipicio, eso ya, para ese violento, ese mismo hecho ya fue impactante. Y luego él resulta encarcelado por esta situación. Y luego su familia resulta empobreciéndose porque esta situación los deja en ruina porque el maestro le toca pagar muchísimo dinero para su defensa. Y así un mismo hecho violento afecta, digamos que se vuelve como una cadena de hechos violentos que va afectando a la persona. O distintos hechos violentos afectan a una misma persona de distinta manera. Yo quiero invitarles a que se vayan ahora a trabajar por subgrupos. Vamos a hacer grupos de 4 personas y vamos a hablar de casos de la vida real en los que esas violencias invisibles afectaron de muchas maneras a las personas y nosotros no nos dimos cuenta. Simplemente vamos a compartir unos 6:45, tendremos 7 minutos para compartir en estos grupos casos de la vida real en que los hechos violentos que se vivieron en la escuela han afectado a las personas y como que no nos dimos cuenta de eso, de lo que no nos dimos cuenta. ¿A quién no le preguntamos? Ese es más o menos el tema que vamos a conversar hoy en estos grupos. Entonces nos vamos, tú Héctor nos ayudas a dividir en grupos de 4. Y en 7 minutos regresamos para hacer el ejercicio de reflexión y cierre. ¿Vale? ¿Estamos todos, sí? Allí Héctor nos está armando los grupos. ¿Ya le pusiste el tiempo, Héctor? ¿O lo podemos recortar un poco? No te escucho. ¿Cuánto tiempo? Porque veo, yo creo que unos 6 minutos para que podamos cerrar lo más rigurosamente posible sobre el tiempo. Ok, entonces ahorita acomodamos. ¿Cómo les fue en los grupos? ¿Cómo estuvo la conversación?
Interesante, nutricio, no tanto, faltó tiempo. ¿Qué diríamos? Sí, estuvo interesante, definitivamente sí, 6 minutos pues no es suficiente, pero sí logramos pues trabajar un poquito. Carlos nos comentó pues una experiencia que él tuvo, cómo se sentía, cómo miraba las cosas, ¿verdad? Josué también participó y pues dimos ahí nuestro punto de vista y logramos dialogar un poquito, pero sí, no alcanzó el tiempo realmente, es muy poquito porque Así nos pasa. sí. Bueno, la idea era un poco dejarnos picados como con este tema y esta reflexión. El miércoles vamos a tener un poco más de espacio para seguir trabajando y ampliando este tema también desde la perspectiva de la acción sin daño. Quiero invitarles a que hagamos un ejercicio final y aquí quiero realmente invitarles a pensar en la lógica del caminito de la escuela. El caminito de la escuela es aquello que vamos a seguir haciendo de aquí para allá. Es decir, ahora cerramos esta y yo, por ejemplo, como madre, me voy a hacer la escuela en casa con mis hijas, hacer lo que implica el cuidado de las niñas, hay una que está enferma, vamos al médico, bla, 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 bla. Esa es la escuela que ahora me toca hacer a mí afuera. Y cada uno de ustedes tiene una forma de escuela que quiera vivir ahora. Entonces, en ese caminito de la escuela, habiendo invertido estas 2 horas aquí, ¿qué fue lo que me llevé? ¿Para qué me sirvió haber estado 2 horas en este espacio? Y quiero invitar a que 2 personas nos respondan esa pregunta. ¿Qué me llevo hoy de nuevo en mi mochila? ¿Para qué me sirvieron estas 2 horas? ¿Quién quiere responder? Pues algo que aprendí de este compartir también en el equipo pequeño es que hay elementos que no podemos ignorar, que también repercuten. O sea, la violencia que se ignora es una violencia que repercute. Y también hay una gama de factores que intervienen en contribuir en un ambiente seguro, en un ambiente pues satisfactorio, pero también contribuimos de manera consciente o inconsciente a un ambiente violento o que fomenta conductas violentas inconscientes y que también tiene una repercusión. Entonces yo creo que yo me llevo el estar atento a todos los elementos, no solo en el escenario principal, sino también tras bambalinas y en camerinos, todo lo que contribuye en estos escenarios para poder ser un actor en estos ambientes para generar esta paz. Te regalo estas gafas, Josué. Unas gafas. Muy bien. Vamos a meter estas gafas en la mochila tuya y de quienes quieran para ver si nos sirven para mirar un poquito más los demás. Unas gafas de otro color para poder mirar de otros colores. Gracias. ¿Qué quiero dejar de cargar? Alguien que nos cuente qué quiere dejar de cargar en su mochila. A partir de esto que hoy reflexionamos. Beatriz. Bueno, yo creo que en parte mi ego y en parte también quiero dejar de cargar como mi sola perspectiva, ¿no? Quiero ser más holística, porque creo que ahí está la riqueza. Ok, dejar de cargar la mirada estrecha. ¿Sí? O la mirada hacia mí. Muy bien. Te puedes llevar también la mochila, las gafas que se puso el compañero. Dejar el verbo castigo, dice Socorro. Quiero dejar de cargar el verbo castigo. Muy bien. ¿Y qué quiero meter de nuevo? Alguien que nos regale qué se quiere meter de nuevo hoy a la mochila. Pues yo diría que aprendizaje, ¿no? De seguir aprendiendo con humildad. Me gustaría también meter, pues, más ternura, ¿no? Más empatía. Creo que eso, meter nuevas formas de mirar a los demás, porque fue fuerte para mí que estoy del lado de Antonella,
porque solamente la miro a ella y miro a su mamá, pero no he mirado a la directora, no he mirado al esposo de la directora, no he mirado a su hijo, a los profesores, y para mí hoy fue como una sacudida, como Vale. defensora de Antonella, pero creo que necesito más esa empatía hacia los demás para poder entender también. Gracias, Candy. Vamos a dejar acá. Quiero invitarles a que respiren profundo un momento. Cierren sus ojitos, pongan su mano en el corazón y agradézcanse por haberse dado este espacio, porque decirle sí a un diplomado como este es un regalo de amor que cada uno se da a sí mismo y que le da a la humanidad. Y quiero invitarles a que este regalo de amor que ustedes se están dando a ustedes mismos, esta sensación de reflexionar, de irme mirando un poquito más allá, de querer hacer la paz conmigo y con otros, la pongan también intencionada a todos los seres humanos y no humanos que están afuera sufriendo las consecuencias de las violencias. Les invito a que pensemos en esas violencias que hay ahí en la esquina de mi casa o en la otra esquina del mundo. Y esta sensación de amor, de reflexión, la llevemos allá. No solo a los que están en Gaza, también para allá. Pero a los que viven ahí, habitan la calle de mi esquina. A los que están debajo de los puentes, a los que no nombramos. Que este espacio de hoy pueda ser nutricio de alguna manera también para ellos. Que este soplido que estamos haciendo hoy acá nos ayude a transformar también esas otras humanidades que no podemos tocar de manera directa, pero que quizás a través de otro que yo haya tocado, empieza también a tocarse. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Gracias, Luchi. Gracias a vemos. todos. Hoy vamos a Gracias. concluir a las 6. Vamos Gracias. a mandar el enlace. Vamos a mandar el enlace para que puedan registrar la asistencia. Y no sé si hubiese alguna actividad preclase, Luchi, para el miércoles, o la cargamos más tarde. La cargamos en un ratico. La cargamos en un ratito en la plataforma y ya se las compartimos. Muchas gracias. Cuídense. Hasta el miércoles. Gracias. 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 Bye, Hasta bye. luego. Gracias. Adiós.